el tema de esta conferencia de prensa, que queremos dar a conocer una serie de acciones que de manera conjunta el grupo parlamentario de Morena y el grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano, y esperemos que en el transcurso de los días se vayan sumando otros diputados y otras diputadas de otras fracciones parlamentarias sobre el tema de la posible reelección del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Ustedes dirán que por qué tanta insistencia en el tema, por qué volvemos a hacer una conferencia de prensa sobre este tema y por qué volvemos a llamar la atención sobre este asunto. Desde nuestro punto de vista es un asunto sumamente delicado, que no se le ha puesto la atención suficiente en la opinión pública, porque es una violación flagrante a la ley, y es una violación flagrante a la ley que estaría cometiendo quien debe de ser garante de que la ley se cumpla en esta ciudad, que es justamente el Poder Judicial, y que es la cabeza del Poder Judicial, el propio presidente. Bien, ¿cuáles son las acciones que hemos consensado de Morena y Movimiento Ciudadano y que lo hemos estado platicando con otros diputados, y no solo con otros diputados, sino también lo hemos platicado con magistrados, con jueces, con miembros del Poder Judicial, con académicos, con constitucionalistas, con abogados, con toda la gente que está inmersa en el medio judicial de esta ciudad. Bueno, primero, el día de ayer subimos la iniciativa con proyectos de decreto de ley para reformar el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y quitar las tentaciones reeleccionistas para que vuelva a quedar como antes de la reforma del 2011, donde no se daba la posibilidad de la reelección en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Ya formalmente ayer metimos esta iniciativa de ley y estamos esperando que esta legislatura decida ya por fin la integración de las comisiones para que se turne a las comisiones de Procuración de Justicia y se le pueda dar trámite muy rápido, y antes del 4 de noviembre podamos tener esta reforma de ley. Aunque, como dijimos ayer en la exposición de motivos, este cambio en la ley orgánica es necesaria, pero con la actual ley vigente, como está redactado el actual artículo 33, ya no se puede dar la reelección. Entonces eso queremos dejarlo muy muy claro. Nosotros queremos reforzar esto, pero como está actualmente redactado ya sería violatorio del artículo 33 de la ley orgánica. El día de mañana subiremos un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que la propia Asamblea Legislativa, porque hay un documento que nos firmaron 12 magistrados, donde le solicitan a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que se pronuncie sobre la interpretación justamente de cómo está actualmente el artículo 33 de la ley orgánica. Entonces vamos a nosotros a subir un punto de acuerdo para la propia Asamblea Legislativa, para que nos demos a la tarea de hacer esa interpretación a la ley, al actual artículo 33 de la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Eso lo vamos a
subir el día de mañana en el pleno de esta Asamblea Legislativa. Después estamos trabajando una controversia constitucional, porque no por el tema de la ley necesariamente, pero sí por la aceptación de la convocatoria que el propio tribunal realizó para la elección de su próximo presidente, donde nosotros decimos que la convocatoria y la aceptación del registro del actual presidente es ilegal. Entonces trabajaremos una controversia constitucional que llevaremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este tema. Después estaremos trabajando una serie de documentos para la prensa, una serie de desplegados en la prensa, donde esperemos que haya haya firmas de personalidades muy importantes en el ámbito de la impartición de justicia de esta ciudad, donde se pronuncien pública y abiertamente en contra de esta intentona de reelección del actual presidente del tribunal. Vamos a seguir realizando conferencias de prensa, vamos a generar una iniciativa social para juntar firmas, para que se vea que no es un asunto solo de los diputados, sino que es un asunto de la sociedad, porque también aquí es parte del debate. Parte del debate es si solo le compete al tribunal, o si solo es un asunto de la responsabilidad de los magistrados o de la incumbencia de los magistrados el relevo del presidente del tribunal. Nosotros decimos que no, que es un tema que le compete a toda la sociedad del Distrito Federal, es un tema que le compete a todos los capitalinos. No es un asunto que entre 60 y tantos magistrados lo decidan y solo sea de su competencia y solo sea de su incumbencia. No, este tema nos compete a todos los capitalinos, porque simple y sencillamente estamos hablando de uno de los tres poderes de esta ciudad y no puede solo quedarse en el ámbito los cónclaves de los magistrados, sino tiene que opinar la sociedad, tiene que involucrarse la sociedad en este tema, y por eso estamos haciendo una convocatoria abierta a toda la sociedad para que se manifieste en el tema, para que dé su opinión, para que si no está de acuerdo con esta reelección, con esta incorrecta reelección, lo manifieste con su firma. Debemos hacer un llamado al magistrado Edgar Elías Azar para que reflexione, para que escuche las voces de quienes estamos comprobando y que estamos demostrando que su segunda reelección sería ilegal, y que no se le puede dar ese mensaje a la sociedad. Nos han dicho que por qué nos intrometemos en la vida interna del Poder Judicial. No nos estamos intrometiendo en la forma en que ellos decidan a quién va a ser su presidente. Estamos opinando sobre una ley vigente en la Ciudad de México, porque las leyes las hacemos los diputados, y estamos opinando de que se quiere violentar esta ley. Esa sí es ámbito de la Asamblea Legislativa. No es ámbito de la Asamblea Legislativa decidir quién va a ser su presidente, eso que lo decían los magistrados, y nosotros seremos respetuosos de ello, y nosotros no tenemos candidato, pero sí
no nos podemos quedar cruzados de brazos si vemos que flagrantemente se quiere violar una ley. Entonces, como nosotros decíamos ayer en la exposición de motivos, entonces ¿para qué va a estar el poder legislativo si las leyes que hagamos en esta asamblea cualquiera las puede violar, ya sin ningún recato, ya sin ningún respeto a las normas que nos rigen en esta ciudad? Vuelvo a insistir, sería un mensaje muy, pero muy negativo. Bien, le paso la palabra al diputado Jesús Armando López Velarde y a los compañeros de Morena. Gracias, diputado Cravioto. Efectivamente, los diputados del Movimiento Ciudadano hemos estado recibiendo a un gran número de personas que trabajan en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, gente que tiene a lo mejor hasta más de 20 años como servidores públicos, y también hemos escuchado opiniones incluso de magistrados ya en jubilación, ya en receso, que han sido presidentes del tribunal, y todos nos han dicho al unísono que no procede la reelección del diputado, del magistrado Edgar Elías Azar, porque sentaría un negro precedente, y la Ciudad de México es la capital del país, y pues que sean buenos ejemplos los que demos desde la Ciudad de México al resto del país y a Latinoamérica, y no malos ejemplos. El principio de no reelección sí aplica en este caso al magistrado Elías Azar. ¿Por qué? Porque él ya obtuvo primero 4 años cuando fue electo por primera vez presidente, y luego la reelección por otros 4 años. Ya obtuvo 8 años al frente del tribunal, y creo que concluyó su ciclo. Entonces, cualquier intento que el señor haga por reelegirse es violatorio de la propia ley que él está para hacerla cumplir, y quedarían en estado de indefensión magistrados que aspiran al relevo, o por lo menos, si no es el caso de que aspiren a ser presidentes, por lo menos aspiran a que haya un relevo, un cambio de la forma como se deciden la administración y la impartición de justicia en el tribunal, los criterios, etcétera, que han prevalecido durante estos últimos 8 años. Entonces hay una necesidad biológica constitucional de que se releve la cabeza. El magistrado podrá argumentar que ha sido para él la mejor época del tribunal, eso habría que analizar. Pero como ciudadanos tenemos derecho a conocer cómo funcionaría el tribunal con otros ministros, con otros magistrados o con otros juristas, y definitivamente en cualquier órgano es saludable el relevo, más en este caso el tribunal, que ha llevado bajo los criterios del actual presidente una línea de resolución de los tipos que se generan ante procesales en la cabeza del tribunal, y que venga otro magistrado o magistrada al relevo. El tema que comentaba el diputado Cravioto con respecto a las renovaciones que va a haber a los ministros de la Corte, por ahí también se ha estado exigiendo que también se incluya a mujeres, porque no hay mujeres, y las ternas que se han estado ventilando como posibles relevos en el máximo tribunal de la nación son puros hombres, son 2 ternas de puros hombres. Entonces aquí también yo llamaría, o sea, que ojalá que hubiera la posibilidad de que una mujer, yo creo que ya llegó el momento que una mujer presida el tribunal, que pudiera darse en manos de una nueva generación, de una nueva etapa de juristas que encabecen ahora ya para los siguientes años el tribunal, y que el magistrado que lleva 8 años al frente, pues ya él decidirá si pasa a retiro o si todavía tiene tiempo para continuar ahí. Bueno, pero ya no le correspondería encabezar al tribunal porque ya cumplió su ciclo. Es corto. Bien, pues si no hay más preguntas, agradecemos mucho su atención a esta
convocatoria a esta conferencia y vamos a seguirlos convocando sobre este y otros temas. Muchas gracias.